Correcto. ¿Cómo están? Espero que todos estén bien. Vamos a orar. Ahí donde estén, cierren sus ojos y vamos a entregar ese tiempo al Señor. Padre Santo, te damos gracias porque podemos estar reunidos en tu nombre. Gracias porque eres bueno, porque eres fiel, porque eres maravilloso. Y a veces no tenemos palabras para agradecerte todas las cosas que haces por nosotros y que nos muestras. Gracias Dios porque día tras día podemos ver tu mano. Y en esta noche, Señor, queremos que también se manifieste tu espíritu, que tome el control, que vamos a aprender de ti, que podamos tener nuestras mentes, nuestros oídos atentos, que podamos estar en nuestro espíritu también receptivos y que lo que hoy podamos aprender de ti, Señor, sea de edificación y nos fortalezca, Señor, y nos lleve a que Jesucristo siga manifestándose en nosotros y en nuestros corazones. Gracias, Padre Santo, en tu nombre. Amén. Amén. Bueno, siguiendo un poquito con lo que hace unas semanas Diana nos pidió que compartiéramos sobre las parábolas de Jesús. Quería empezar precisamente con ese tema, pero me di cuenta de algo. Antes de entrar a las parábolas, tenemos que explicar algunas cosas. ¿Y a qué me refiero con esto? Todas las parábolas de Jesús hablan sobre el reino de Dios. Y entonces, ¿qué es el reino de Dios? ¿No? O sea, y es donde me quiero detener un poquito a platicar al respecto. Quería hacerlo como introducción, pero ahora de estarlo estudiando, se lleva prácticamente toda una clase. Entonces, no me voy a apresurar, voy a pasar este tema que es ¿qué es la vida en el reino de Dios? Y espero que hoy terminemos y entonces poder posteriormente entrar con el tema de probablemente las parábolas y poderlas explicar y poder comentar al respecto de ellas. ¿Ok? Bueno, antes de hablar del reino de Dios propiamente, vamos a entender que es un reino. Y ese reino, voy a especificar algunas cosas importantes. El reino de Dios es un reino prometido. En Daniel 14, 12, del 44-45, cuando habla del pasaje donde Nabucodonosor tuvo la visión, un sueño de una estatua y conformada de diferentes materiales y que hay una roca que desciende y destruye esa estatua, es precisamente esa piedra representa el reino de Dios. Dice Daniel 12, 44-45, durante los gobiernos de estos reyes, hablando de la estatua, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido o conquistado. Aplastará por completo sus reinos y permanecerá para siempre. Esto es el significado de la roca cortada de la montaña, aunque no por manos humanas, que hizo pedazos la estatua de hierro, bronce, barro, plata y oro, que eran los materiales con los cuales estaba hecho esa estatua. El gran Dios estaba mostrando al rey lo que ocurrirá en el futuro. El sueño es verdadero y el significado seguro, que es lo que le comenta Daniel al rey Nabucodonosor. En esta visión que tuvo el rey, Dios le mostró cómo Dios iba a establecer un reino que jamás sería destruido o conquistado. En Lucas 11:20 nos habla de un reino establecido. Dice, sin embargo, si yo expulso a los demonios por el poder de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Palabras de Jesús en ese pasaje, que es cuando hay una manifestación y echan fuera demonios. Y Jesús dice, si eso está ocurriendo, el reino está aquí. Es un reino anhelado que hay que buscar, dice Lucas 12:31. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y Él les dará todo lo que necesiten. Es un reino que el reino de Dios implica un cambio de vida. Mateo 3:2. Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios porque el reino del cielo está cerca.
El reino de Dios y el reino del cielo en la Biblia habla del mismo contexto, únicamente que dependiendo de la audiencia que había, a veces si eran judíos únicamente, se refiere como reino del cielo para entender, o hacerlos entender ellos que estaba hablando de algo venido de Dios. El reino de Dios se empezó a manifestar con el nacimiento de Jesús en la tierra. Dice Marcos 1:15, por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciaba. El reino de Dios está cerca, arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Y aquí me voy a detener en algo importante. Este pasaje es Juan el Bautista hablando. ¿Qué hablaba de Juan? Que obviamente la misión de Juan era preparar el camino del Mesías cuando llegara para que lo conociera el pueblo de Israel, que es Jesús. Entonces, ¿y cuál es el mensaje? Arrepiéntanse de sus pecados porque ya está aquí la promesa. Eso es lo que Juan estaba diciendo. Crean la buena noticia que es el Evangelio. Entonces, ¿cuándo se estableció el reino de Dios? Cuando Jesús nació. Esa promesa que hablaba Daniel de vendrá un reino que estableceré, se refiere a Jesús. Todas las parábolas hablan del reino. Marcos 4:11 dice Jesús, él contestó, a ustedes se les permite entender el secreto del reino de Dios, pero utilizo parábolas para hablarles a los de afuera. Esto es, a los que están dentro, Dios no necesita hablarles por parábolas, sino Jesús les habló a los discípulos las cosas del reino tal cual como eran. El reino de Dios se trata de Jesús, se recibe al reconocer la obra de Jesús en la cruz. Marcos 10:15 dice, les digo la verdad, el que no reciba el reino de Dios como un niño, nunca entrará en él. El reino de Dios no es compatible con el pecado, ni las cosas materiales, ni con lo natural del mundo. Dice Lucas 18:24, Jesús lo vio y dijo, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Y aquí la referencia que hace es, este reino de Dios no es algo que se manifieste en lo físico, primordialmente, sino se manifiesta en un contexto espiritual, y ahorita lo vamos a ver. Entonces no es de temas materiales. Dice Juan 3:3, Jesús le respondió hablando con Nicodemo, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y recordemos en este pasaje como Nicodemo lo primero que piensa es, oye, pero ¿cómo lo hago para entrar nuevamente al vientre de mi madre? Para volver a nacer. Jesús no estaba hablando de algo físico, estaba hablando de algo espiritual. Más adelante, dice Juan 3:5, Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Y hablar de nacer de agua y del Espíritu está hablando de la obra de Jesús en la tierra. Y específicamente también del tema de su sacrificio en la cruz. Dice Efesios 5:5, hablando Pablo, pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios, pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. Aquí claramente Pablo está diciendo, este reino espiritual de Dios no es compatible con el pecado. Es más, los pecadores no tienen acceso. ¿Por qué? Pues porque Dios es un Dios santo que aborrece el pecado. Después de la ascensión de Jesús al cielo, el mensaje era acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Hechos 8:11, pero la gente creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Como resultado, se bautizaron muchos hombres y mujeres. Felipe, que fue un testigo de Jesús, que conoció a Jesús, que fue su apóstol, compartió las noticias acerca del reino. No habló de otra cosa. No habló de nuevas mentalidades, de ideologías, no. Habló del reino de Dios y de la obra de Jesucristo en la cruz. Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, soy hermano de ustedes y su compañero en el sufrimiento, en el reino de Dios y la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Me exiliaron a la isla de Pasmo para predicar la palabra de Dios
y por mi testimonio acerca de Jesús. Juan, que fue otro de los discípulos de Jesús, después de que Jesús muere y asciende, el contexto principal de su predicación fue el reino de Dios, y es más, dice, comparto lo que ustedes vivieron conmigo, que es a Jesús hablándoles y enseñándoles del reino. Los apóstoles de eso predicaban a un Pablo, que fue uno de los temas centrales de Pablo. En Hechos 19:8 dice, luego Pablo fue a la sinagoga, predicó con valentía durante los siguientes 3 meses, discutiendo persuasivamente sobre el reino de Dios. Hechos 28:31 habla lo mismo. Romanos 14:17, pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. 1 Corintios 4:20, pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. Entonces el mensaje central, y me estoy yendo algo rápido en la introducción para llegar al punto importante, es los discípulos lo hablaban, de eso compartían, era el mensaje central de Jesús, era un reino prometido, es un reino que no es terrenal, no hay pecado en él, e inclusive vamos a ver aquí en Gálatas 5, 19 al 23, que habla de cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, etcétera, 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 todos los pecados habidos y por haber. Permítanme repetir lo que les dije antes, dice Pablo: cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio. No existen leyes contra estas cosas. Entonces, se dice que el pecado nos aleja del reino de Dios, el tener los frutos del Espíritu Santo es una muestra palpable de el reino de Dios en nosotros. Y entonces ahora viene la pregunta importante: ¿qué es el reino de Dios? ¿No? Les hice todo ese contexto porque quería dejar asentado que no es cualquier cosa. Era un tema central para Jesús, y aún después de la muerte de Jesús, de los discípulos. Es lo que compartían y es lo que hoy hemos recibido a través del mensaje de Jesús. El reino de Dios es el gobierno establecido por Dios. Si lo comparamos con un reino terrenal, ¿qué piensan? Si les hablo de un reino, ¿qué piensan? Seguramente pensarán en un rey, un castillo, una sede. El reino estaba solo, tenía un séquito, una corte, una serie de personas que le ayudaban a gobernar. Su ejército. A lo mejor un ejército. Había súbditos, esa es la parte importante de un rey. Tenía súbditos, esto es un pueblo que a quien gobernar. ¿Habían leyes? Sí. O sea, un reino sin leyes no es reino, ¿no? Hay algo establecido en el cual tiene una directriz en donde caminar, ¿no? Tiene duración. A diferencia del reino terrenal, el reino de Dios no tiene final, acabamos de leer las escrituras. Más sin embargo, un reino terrenal sí lo pudiera tener. Ahorita hablábamos, el reino de Babilonia tuvo un tiempo, el de Grecia, el de los egipcios, el de Roma, tuvo un tiempo. Hoy, si hablamos de reino, a lo mejor no hablamos de un reino como lo conocemos de la antigüedad, pero sí podemos hablar de temporadas en las que Estados Unidos ha gobernado, implantando su ley, Inglaterra en su momento con la revolución industrial, Francia en algún momento que fue potencia en Europa. Entonces todos tienen una duración, pero haciendo ese comparativo con el tema terrenal, un reino tiene leyes, tiene súbditos, tiene duración, tiene gobernantes, tiene educación. Todo reino instruía a otros cómo para llevar
y hay una misión en el reino. Hablando de esos puntos en el reino de Dios, vamos a puntualizar. El reino de Dios es el gobierno establecido por Dios, en el cual el objetivo o la intención, el fin, es conocer y vivir en la voluntad de Dios. Y esto viene desde Éxodo, desde el pueblo de Israel, cómo se fue estableciendo como nación, y Dios estableció las leyes para que vivieran y fueran su pueblo, en el cual Dios rigiera y hicieran su voluntad. Conocemos la historia como el pueblo fue rebelde con Dios al no cumplir sus leyes, y entonces viene un tiempo en el cual dice Dios, este reino terrenal no quiere entender, voy a establecer mi reino ahora espiritual a través de Jesucristo, en el cual vino a nacer, y ahí vino a empezar a ver un cambio, no solamente en el tema terrenal, sino en un tema espiritual en las personas. ¿Cuál fue? Que Jesús vino a cumplir la ley y ahora darnos una nueva esperanza de vida a través de él. Entonces, esa es la parte importante del reino de Dios, es el establecer su autoridad y soberanía. Los gobernantes, la palabra nos habla que, por ejemplo, cuando Jesús estuvo aquí, podríamos considerar a esos gobernantes, por ejemplo, los apóstoles, los cuales fueron los que le ayudaron a establecer el reino de Dios desde un punto de una persona que era seleccionada y llevaba esta parte de responsabilidad de compartir todo lo que él decía. Inclusive en Apocalipsis dice que nos ha constituido reyes y sacerdotes y gobernaremos con él cuando él venga en su reino futuro, gobernaremos con él la tierra. Los súbditos solamente somos nosotros. ¿Quiénes nosotros? Toda la humanidad, no. Todos los que nos identificamos con esta ciudadanía espiritual de este reino. Ahorita lo vamos a comentar. Y vamos a ver algunas características. Las leyes, ¿cuáles son en este reino? Y las leyes de la palabra de Dios. Todo lo dado desde Moisés, resumido en dos mandamientos importantes que ya los platicamos. El de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente. Y el segundo, no menos importante, amar a nuestro prójimo como a ti mismo. Pero ahora que platicaba con mi mamá hace unos días que hemos estado leyendo y que les invito, aprovechando el comercial de las lecturas bíblicas, que por ahí les mandé un calendario para leer la Biblia en un año. Hoy acabamos de terminar Levítico, estamos empezando Números. Y si ustedes leen Levítico, todas las leyes puestas por Dios que eran puntuales en decir esto no hagas y esto sí, etcétera, etcétera, realmente habla de esto, de cómo relacionarnos con Dios, amarlo y cómo amar al prójimo. Con todas las variantes y diversificaciones de mandamientos, pero es cierto, se resumen estos dos mandamientos que Jesús comenta en Mateo. Y la educación, no solamente dice en Isaías que había maestros de la ley para enseñar al pueblo, sino dice también la palabra que Él nos enseña. Hay un pasaje, creo que es en Isaías, en el cual dice, pondré mi ley en su mente y en sus corazones. Y esto voy a ponerlo ahí, que inclusive dice, ya no tendrán necesidad de maestros porque yo ya puse la ley y ustedes ya se las enseñé. Entonces, no solamente Dios nos da leyes, sino también nos da la educación para poder vivir estas leyes. Y es algo de lo que Jesús habla mucho, vamos a ver ahorita, en el Sermón del Monte. Y ahora, una parte muy central en esto es que Jesús es el rey de este reino de Dios. Y no podemos tener un rey cualquiera, tenemos a un rey ungido. Hay un pasaje en Lucas 4:17, se los voy a comentar, ahí está el pasaje para que después lo puedan leer en detalle, en el cual dice que Jesús llegó a Nazaret y entró en la sinagoga el día de descanso para
como era la costumbre, leer una porción de las Escrituras, y le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús desenrolló y encontró el lugar donde estaba escrito el siguiente pasaje. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos sean liberados, que los ciegos vean, que los oprimidos sean puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante que se sentó. Todas las miradas de las sinagogas se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles y les dijo: la escritura que acaban de oír se ha cumplido en este mismo día. Cuando él leyó este pasaje, estaba hablando de sí mismo, en una profecía que Isaías había hecho desde 800 años atrás, si no mal recuerdo el tiempo. Pero aquí viene la confirmación del reino establecido por Dios, en el cual venía el reino de Dios a nosotros, y que se centra en esta parte que él habla de proclamar libertad, de traer sanidad, de dar libertad y de crear el tiempo de Dios establecido en esta tierra. El reino de Dios es la autoridad y soberanía de Dios manifestada. Mateo 6:10 dice: que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Y este pasaje es importante para entender esa soberanía de Dios. Dios, ¿dónde hace su voluntad libremente? Y digo, no porque en la tierra no lo pueda hacer, pero Dios, ¿dónde hace su libertad libremente? En el cielo, ¿no? Donde está establecido su trono, Él manda, rige y reina. El problema es que en la tierra, no es porque Él no pueda establecer su voluntad, claro que la puede hacer. Pero aquí nosotros le hemos transversado al poner nuestros deseos, nuestra voluntad, nuestras intenciones, nuestros anhelos, nuestras pasiones, nuestras conveniencias, antes de la voluntad de Dios. Y entonces cuando leemos en el pasaje que se cumpla tu voluntad en la tierra, como se cumple en el cielo, es ahora nosotros te cedemos nuestra voluntad, que es lo que hacemos cuando reconocemos a Jesús como Señor y Salvador, y que dejamos que Él gobierne nuestro corazón para que se haga la voluntad del Padre. Los judíos en ese tiempo esperaban la llegada del reino de Dios. Para ellos significaba que Dios ahora viniera a ocuparse de los asuntos del mundo. Sería un acontecimiento histórico, porque entonces habría una separación entre lo bueno, entre el bien y el mal. Juzgaría a los justos con abundancia, vida abundante y llena de paz, y a los injustos se encontrarían con su destino. Esto es, pues sabemos que está preparado para los que no hacen la voluntad de Dios, que es el lago de fuego, ¿no? El tema aquí es, ellos esperaban. ¿Alguien ha visto The Chosen, la serie? Los elegidos, o el elegido, que está por ahí en Netflix. Ha sido una serie muy criticada porque muestra algunos pasajes que no vienen en la Biblia, pero que ellos desde el principio explican que se toman una libertad creativa para poderle dar continuidad a la historia en una forma visual, como nosotros estamos acostumbrados a ver en esas series o películas, ¿no? Y si por ahí la han visto, y si no, les invito a que la vean. Ellos esperaban la promesa del Mesías, pero la promesa de un Mesías rey, que iba a llegar a hacer guerra, iba a aplastar, a quitar el imperio romano, lo iba a destrozar, para él gobernar sobre todas las naciones a partir del pueblo de Israel, ¿no? Ese era el contexto que ellos esperaban. De ahí el grupo de los celotes, los fariseos, los saduceos, todos esperaban esta connotación. Y si pueden ver un poquito en la serie, había una presión del pueblo del imperio romano sobre el pueblo de Israel, que ellos estaban ya cansados de esta opresión, y ellos esperaban que viniera un Jesús revolucionario,
hacer guerra, ¿no? Y si ustedes ven en la serie, en donde yo creo que está perfectamente ejemplificado, inclusive cuando decían, ¿tú eres Jesús? Y vean un Jesús, sencillo, Jesús en la etapa de siervo, que es como vino en esta primera venida como siervo, a dar a conocer el reino de Dios, no en una forma bélica, guerrillosa, contendiente y humana, sino vino a establecer el reino de Dios en una forma espiritual, en un cambio de vida, un cambio de pensamiento, un cambio de comportamiento, y así manifestar la voluntad de Dios en la humanidad. Entonces cuando le decían, ese es Jesús, y vemos a un Jesús pues muy humano, muy sencillo, muy cercano inclusive. Y entonces ellos mismos decían, ese es Jesús, pero ya cuando empezaban a convivir con él, pues terminaban enamorados de Jesús, y por eso lo seguían, porque ya no seguían la figura anhelada, sino seguían un Jesús que les había venido a cambiar la vida. Y vemos a un Pedro diferente, a un Andrés diferente, a un Juan diferente, un Santiago, y hay un personaje que platicamos con mi hermana Diana que lo tiene impactado, a un Mateo diferente, un Mateo que era una persona rechazada por el pueblo de Israel, que no conocía la ley de Dios, y que todo lo que enseñaba Jesús era nuevo para él, pero se ve un Mateo anhelante de conocer, un Mateo como esponjita, ¿no? Absorbiendo todo y aprendiendo de todo. ¿Ok? Entonces, ese es el reino de Dios del cual las parábolas hablan, que es un cambio de mentalidad, un cambio del alma, un cambio no del espíritu, porque el espíritu siempre está delante de Dios, pero sí un cambio que llega desde el espíritu de Dios al espíritu del hombre para cambiar y hacer una revolución que ocurrió en la historia de la humanidad, y que es el que vino a cambiar tu vida y mi vida. Entonces, no puede haber la manifestación del reino de Dios si no le damos la autoridad y la autoridad a Jesús sobre nuestras vidas. Ese es el punto medular. Y voy a entrar un poquito a un contexto que no me va a alcanzar a verlo hoy, estaba volteando a ver al reloj, lo voy a dejar en una segunda parte, voy a avanzar hasta donde pueda y que quede una segunda parte en la siguiente semana o en 15 días. Hay un estándar del reino de Dios. A ver, voy a tratar de ejemplificar esto. Hoy no hay reinos, pero hay países, ¿no? Cuando tú vas a un país, no sé cuántos han tenido la oportunidad de ir a otro país, o inclusive a algún otro estado, ¿no? Vamos a ejemplificar alguna otra ciudad, otro que tenga ciertas leyes o costumbres internas. Vamos a ejemplificarlo así. Cuando tú vas, voy a ejemplificar con un país, cuando tú vas a otro país, forzosamente tienen las mismas leyes que México. En general podríamos, sí o no, diríamos no, ¿no? Cada país tiene sus propias leyes. ¿Tendrían el mismo tipo de gobierno? No. Si tú vas a China, no es el mismo, o a Corea del Norte, o a Cuba, no es el mismo tipo de gobierno que hay aquí, o Venezuela, por ejemplo, ¿no? Por poner, o algún país de Medio Oriente. ¿Tendrían la misma educación? No. Hay cambios culturales en esto. Ideologías. Alguna vez hablábamos aquí en la casa de cómo la educación en Japón o en Corea es muy diferente a la que recibimos aquí en México. ¿Las autoridades en esos países son diferentes a las de México? Sí. Un policía, un bombero, un maestro en otro país a lo mejor no es la misma figura de autoridad que hoy tenemos aquí en México. Platicaba con mi mamá en algún momento, por ejemplo en Corea están los doctores
Pero cuando un doctor en un hospital tiene cierto nivel, no le dicen doctor, le dicen profesor. Y que digan profesor es hablar de una autoridad o una eminencia en su área médica. Inclusive este tema de autoridad en los países no es visto de la misma manera como lo podemos tener aquí en México. Ya hablamos que la educación es diferente, las costumbres no son las mismas. Inclusive los medios de transporte no son los mismos. Por ejemplo, en algunos países como Inglaterra, no manejas del lado izquierdo, manejas del lado derecho. Y tú, si vas allá no te dicen, tú no llegas y dices, oye, dame un carro con volante a la izquierda. No te dicen, aquí se maneja a la derecha, hay carros a la derecha. Eso es lo que... A lo que quiero llegar con esto es que todos nos adaptamos a esa idiosincrasia, a esa forma de vida, a esa manifestación cultural que hay en ese país. Lo mismo ocurre en el reino de Dios. El reino de Dios, con lo que platicaba ahorita, que por ejemplo no se lleva con el pecado, es un país o una ciudadanía en la cual estamos llamados a vivir de forma diferente. Inclusive a veces nos lleva a vivir de forma diferente como el mundo lo dice. Y ahorita vamos a ver que inclusive Jesús les muestra cómo la ley puesta por Dios revelada a Moisés, a la ley que vivían en ese momento cuando Jesús estuvo aquí, era completamente diferente, no en los términos que Dios estableció, sino en la manifestación e interpretación que le daban. Vamos a ver algunos pasajes en los cuales Jesús decía, habéis oído que tal cosa se hace así. Y ese habéis oído, Jesús no se refiere a la ley escrita, sino dice, a ver, eso de habéis oído es la interpretación que le dieron los maestros rabínicos a la ley, y que va a veces inclusive en contra de lo que Dios había establecido, escrito. ¿Por qué? Porque ellos lo interpretaban a su conveniencia, ¿no? Y eso vamos a hablar ahorita. Y quería dejar este punto importante porque Jesús no vino a abolir la ley. Y ahorita que lo que alcanzamos a ver del sermón del monte, que yo le puse a esa parte el estándar del reino de Dios, antes de entrar al tema de las parábolas, porque quiero dejar sentado en este sermón del monte, que es uno de los pasajes más largos bíblicamente, son 3 capítulos completos, que se ha registrado todo lo que Jesús estuvo hablando, solamente comparable con pasajes como en Juan, que Juan describe, por ejemplo, todo lo que Jesús dijo en la cena del Señor, por ejemplo, ¿no? Antes de ese momento, describe todo lo que Jesús dijo. Es de los pocos pasajes donde tantos capítulos están evidenciados, escritos de todo lo que Jesús dijo. Y este pasaje en el Sermón del Monte es, yo diría, el estándar de vida que Dios pone y que Jesús nos revela de cómo es el reino de Dios. Y vamos a ver aquí cómo hay muchas cosas que, como nos han enseñado a la luz de la palabra, Jesús dice, no es así. Lo que Dios demanda, o lo que Dios quiere, o lo que Dios revela, es esto. Y partiendo de esto, les voy a dar algunos puntos importantes. El estándar de Dios, que habla aquí en el Sermón del Monte Jesús, dice que la ley de Dios no está sobre Dios, ni es más que las imposiciones humanas. Los fariseos habían llegado al punto de decir, esa es la ley de Dios, y la interpretación es así. Y en muchas ocasiones esa interpretación hacía a Dios a un lado, ¿no? O sea, suena ilógico, pero llegaron a ese punto de, tenemos esta ley, inclusive podemos decir, tenemos esta ley que es de Dios, pero ya le quitamos a Dios la autoridad, ¿no? Si por cumplir la ley hay que hacer a Dios a un lado, o Dios nos estorba, lo hacemos. A ese punto llegaron los fariseos. El fin de la ley, del reino de Dios, de la ley de Dios, es un llamado a la fe y la salvación verdaderas. Jesús en este sermón empieza a explicar cómo no es por obras, como muchas veces los fariseos
trataban de imponer. Haz esto para tener salvación. Vamos a traducirlo actualmente. Con 3 Aves Marías te salvas. Y espérame, no es por ahí, es que sepas verdaderamente cómo obtienes y cómo llegas a la salvación. Enseña que no es por méritos humanos y cierra toda posibilidad al respecto. Jesús en ese sermón, y que después Pablo lo comparte, no por obras para que nadie se gloríe, ese pensamiento de Pablo expresado no es una revelación de él exclusiva, sino más bien retoma lo que Jesús había explicado en el Sermón del Monte. Decir, espérenme, no es por todo lo que ustedes pueden hacer o dejar de hacer. Inclusive Jesús también en un punto dice, y los profetas hablan de esto, ¿para qué me das sacrificios si no obedeces? Prefiero que me obedezcas a que hagas actos de piedad, los cuales los haces sin mí, ¿no? Nos presenta el reino de Dios como un regalo dado por gracia. No tenemos que hacer nada en nuestras fuerzas para recibir el reino de Dios. Simplemente Dios lo pone a nuestro alcance y es decisión de nosotros tomarlo, y esa decisión de nosotros es aceptar y reconocer la obra de Jesucristo en la cruz. Es el único requisito. Trae claridad profunda de lo que es vivir en el reino, no solo en lo superficial de las palabras. Aquí Jesús, en ese sermón, se va a lo profundo de las cosas. Y eso lo vamos a poder revisar, pero se los hago un preámbulo de qué es lo que vamos a ver en el Sermón del Monte. Y como último punto, el 6, enseña a vivir una vida congruente entre lo que se dice, lo que se cree y lo que expresa. Yo les invito muy reiteradamente a que si pueden ver esta serie de Chosen, no religiosamente, ¿no? Sino puedan ver a un Jesús, y hace rato que platicábamos aquí en la casa con mi hermana, le decía, es Jesús siendo Jesús, ¿no? Porque así podemos, no es lo mismo que lo leas y te lo trates de imaginar, a que a lo mejor lo ves en una escena que digas, ahora entiendo por qué Jesús hacía esto. Pero algo importante y que Dios nos invita a vivir es, Jesús nos muestra la integridad y congruencia que hay entre pensar algo, querer algo y ejecutarlo. Y en Jesús no había incongruencia en nada. Si Él hablaba de amor, manifestaba amor. Si Él hablaba de misericordia, expresaba misericordia. Si Él hablaba de justicia, hacía justicia. Si Él hablaba de respeto, manifestaba respeto. Si Él hablaba amar al prójimo, amaba al prójimo. Si Él hablaba de amar al enemigo, Él amaba al enemigo. Y a veces esas cosas en nuestra mente pueden chocar, pero Jesús se la muestra clara de que esta parte se puede hacer y cumplir. Y voy a cerrar con esto. Jesús tenía discípulos en ese momento. Y un discípulo no es un alumno. Un discípulo es alguien que quiere ser como el maestro. Jesús, cuando aceptaba a los discípulos, o cualquier maestro en ese tiempo, o tú, si te quieres poner en una postura como discípulo, tu objetivo tiene que ser tienes que llegar a ser como tu maestro. Y viene la responsabilidad del maestro. Si yo voy a ser maestro, voy a tener discípulos, yo voy a ser el claro ejemplo de lo que ellos tienen que llegar a ser. Y si yo soy un mal maestro, voy a llevar a que mis discípulos sean malos alumnos o malos discípulos. Cuando Pablo hablaba de que yo fui discípulo de Gamaliel, Gamaliel era un maestro de la ley muy reconocido, pero no por malo, sino por bueno, porque guardaba la ley y la enseñaba. Entonces, cuando alguien escuchaba el nombre de Gamaliel, todos, el maestro Gamaliel, ¿no? Porque vivió una vida congruente. Nicodemo era un maestro de la ley, que se nos habla de él en Juan 3, y es un maestro de la ley que seguramente llegó a conocer a Jesús. Bueno, yo tengo la certeza de eso por lo que la palabra dice. Y que inclusive cuando
tuvo que vivir en una vida secreta conociendo a Jesús, pero seguramente yo creo que cuando Jesús murió y resucitó, él dijo, ya basta de estar escondido detrás de la posición, voy a ser un seguidor verífico para la gente de que Jesús pudo cambiar la vida de alguien. Entonces, la invitación es esta el día de hoy. Establece el reino de Dios en tu vida. Deja que Dios tome la soberanía y la autoridad en tu vida y pueda Él moverse en todas las áreas que te competen a ti como ser humano, pero que Jesús puede tomar ese reino de autoridad en tu vida. Y entonces empiezas a vivir una ciudadanía celestial, no como el mundo dice, sino como Jesús la establece, y que Dios desde el Antiguo Testamento le reveló a Moisés. Y hay una parte que debemos entender. Dios estableció la ley no para hacernos vivir y sufrir, o tener una mala vida, o tener una vida en escasez, en rencor, en reclamos, en quejas, que es algo que el pueblo realizó mucho. Estaban en el desierto y estaban, Moisés, ¿por qué nos sacaste de aquí? Mejor regrésanos allá. Allá teníamos un techo donde vivir, pero aquí es libre. Allá nos daban de comer, pero aquí Dios te da maná, aquí Dios te da carne. Aquí vas a adorar, vas a tener una vida. Ajá. Y el reino de Dios establece eso, la ley de Dios establece eso. El que conozcamos la buena voluntad de Dios para nosotros. Dios no nos llamó a vivir una mala vida, o una vida en escasez, una vida en que todo sea malo, sino nos ha llamado a vivir una vida en la cual podamos obtener todos los beneficios del reino de Dios, empezando por una vida eterna y la seguridad de una vida libre de pecado en santidad, que eso lo recibimos cuando aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón. En automático nos hace sus hijos, nos hace herederos y nos regala una vida eterna con Él. Entonces, hasta aquí voy a dejarle el día de hoy para dejarlos en suspenso, bueno, no en suspenso, pero sí tener todo el tiempo para poder estudiar un poquito el Sermón del Monte, que yo creo que les va a ser de bendición y que les va a edificar. Y entonces entendamos qué es esto de vivir en el reino de Dios, qué es esto del reino de Dios. Y entonces cuando entremos a las parábolas, vamos a decir, ahora entiendo a Jesús a qué se refería con, por ejemplo, el sembrador y la semilla. Va más allá solamente de una buena semilla sembrada en buena tierra, no a la tierra en el pedregal, sino poder entender a decir, híjole, de lo que se perdió el cuate que era como tierra seca, que no recibió la palabra, o o la semilla que cayó entre pedregales, de lo que se perdió, el que puso su vista más en los afanes de la vida que en el reino de Dios. Entonces, yo quiero que te vayas hoy con esto y que lo medites durante toda esa semana Señor, quiero vivir en tu reino, el reino que tú estableciste, que nos has regalado a través de Jesús, y que mi vida ahora esté dentro de una ciudadanía espiritual que tenemos en ti, y que aunque estemos en este mundo, no estemos viviendo como este mundo dice que tengamos que vivir. Te invito a que cierres tus ojos ahí en tu lugar y oremos esto. Gracias, Padre, por tu palabra que nos revela los misterios de tu reino y el propósito que nos das al Jesús venir y hablarnos de las buenas noticias de este reino tuyo, el reino de Dios, el reino del cielo. Padre, permítanos día tras día ceder en nuestra voluntad para que conocer tu voluntad y conocer lo que tú quieres para nosotros. Conocer, Señor, que tú nos quieres en tristeza, que tú nos quieres en preocupaciones, que tú nos quieres en familias en discusión, en familias, en matrimonios, Señor, de confrontación, que nos llamas a vivir
no en soledad ni en tristeza, sino aún en la escasez poder ver tu provisión. Que aún en las situaciones difíciles que vamos a tener, saber que estamos en este mundo, pero tú estás con nosotros. Y que tú nos das una familia. Y que tú nos das, Señor, herencia. Y que tú nos das, Señor, la vida eterna. Y que tú nos das como te manifiestas en los salmos. Tú eres nuestro buen pastor, Señor. Permítenos conocer todas esos atributos tuyos, Señor, manifestados, Señor, en un reino, Señor, en el cual tú quieres que vivamos y vivamos plenamente, completamente y en el conocimiento pleno de lo que tú tienes para nosotros, Señor. Manifiesta tu vida en nosotros, Señor Jesús, que seamos menos de nosotros y más tú en nosotros, Señor. Y gracias, Dios, por la obra que has hecho, Señor, que yo sé que has hecho en algunos que estamos aquí reunidos, cómo te has manifestado en la vida de mi hermana Diana, en la vida de mi hijo David, en la vida de Diana, en la vida de Gaby, Señor, en la vida de mis padres, Señor, en la vida de Marta, Señor, que está aquí conectada. Te doy gracias, Señor, porque das esa oportunidad. En la vida de Diana, la suegra de mi hijo, Señor, también gracias por su vida, Señor, porque yo sé que estás haciendo obra en ellos, Señor, y que tu reino se está manifestando en ellos, Señor. Y gracias, Dios, por los que más que puedan conocer Omar, Señor, también lo pongo en tus manos, Señor. Y la vida de cada uno de los aquí representados, la vida de Vero, Señor. Bendigo también la vida de Vero, de Nancy y de Pamela, Señor. Y sin dejar de nadie fuera, Señor, yo te ruego que tú bendigas la vida, Señor, de cada una de las familias aquí representadas. Que esta bendición sea extensa, Señor, a todos los miembros, Señor. Y que tu reino se manifieste en cada uno de nosotros, Señor, en su radio vivir. A ti sea la honra y la gloria por siempre, Señor Jesús. Amén y amén. Y amén.